Ya era de noche, Mateo disfrutaba de un dulce dormir, nada le preocupaba en la oscuridad de la pieza, solo se podía escuchar el sonido de su respiración. Despertó y desarrolló su vida normalmente, su vida seguía siendo solo una rutina, ir a su trabajo, volver a su casa, comer lo primero que encontrara y luego acostarse, todo iba tan normal como antes hasta ahora. Son las 2 de la mañana, Mateo duerme en su cama, y comienza una de sus más largas noches, el frío viento golpea su ventana, despertándolo más de una vez, molesto decide levantarse, apoya la cortina en la ventana para disminuir el ruido del viento. Cuando regresaba a acostarse los lamentos comenzaban, él podía oír, como un llanto se escuchaba desde el rincón de su pieza. Se sentó en su cama y apreció dos pequeñas sombras, con ojos amarillos lo miraban, y mientras lo miraban lloraban. Mateo no comprendía la extraña situación, solo veía dos sombras de ojos amarillos que lloraban sin parar, cada vez el llanto era más agudo, y el terror se apoderaba de él. Él se decía a sí mismo, esto era una muy mala pesadilla, el llanto de las sombras lo atormentaba cada vez más y más, decidió levantarse y encararlas, mala idea. Ambas sombras se arrojaron hacia él, muerto de miedo corrió nuevamente a su cama, golpeándose el cuerpo para sacar a las sombras de su cuerpo, pero para sorpresa de él, ellas no estaban. Fue la peor noche de su vida, no sabía qué diablos había ocurrido, estaba paralizado, su piel morena ahora era blanca, sus ojos estaban más abiertos que nunca debido a la situación, no podrá cerrarlos ni olvidar esto por un buen tiempo. No logró dormir aquella noche, eran las 3 de la tarde, tampoco fue capaz de ir a su trabajo, debido a la horrible noche que vivió. Estaba esperando la noche para saber qué ocurriría, y a la vez deseaba que esta no llegara, no comía, no dormía, no fue capaz de salir de su cama durante ese día. Eran las 12 de la noche, luego de tanta espera, ellos llegaron, las dos sombras se encontraban nuevamente en el rincón de la habitación mirándolo, esta vez las sombras se desvanecían y podía apreciar bien quién estaba en el fondo de la habitación. Dos niños pequeños lo observaban y atormentaban, ambos lucían sus coloridas ropas llenas de sangre, sus rostros, sus pequeñas caras pálidas tenían un agujero en la sien, del cual derraban la sangre que los manchaba. Se encontraban tirados en el suelo de la habitación, observando a Mateo fijamente, era la segunda noche que no podría dormir, seguía siendo visitado por estas criaturas, le aterraba verlos en el suelo, acostados. Decidió encararlos, les gritó. Esto ya se acabó, retírense ahora de mi pieza y salgan de una vez de mi vida. Los pequeños lo miraron fijamente, y comenzaron a arrastrarse hasta él, no lo podía creer, ellos venían a buscarlo, no sabía qué hacer, poco a poco veía cómo se acercaban a la cama y dejaban un rastro de sangre en la pieza. Mateo se sentó en la esquina de la cama y veía cómo se le acercaban. Finalmente tenía a los niños en su cama y frente a él, podía ver cómo la sangre caía de sus heridas y manchaban las sábanas de la cama, trató de hacerse a ellos, cuando entonces fue que ambos lo atacaron. Mateo se encontraba tumbado en la cama, su pieza, su cama y su rostro, estaban llenos de sangre, no podía creer lo que le había ocurrido en estas 2 noches, cada vez todo era peor, él no quería que llegara la noche, porque él sabía que esta noche era el final. Finalmente, luego de 2 días consiguió dormir, todo seguía cubierto de sangre, sus miedos eran cada vez más grandes, y poco a poco, llegaba la noche. Era de noche, Mateo estaba despierto, pero no quería abrir los ojos, llevaba 3 días en esa cama, y sabía que lo que venía era el fin, sentía un aire frío en su cara y sentía humedad en su cuerpo, él sabía, estaba seguro, que estaba aquí. Decidió finalmente abrir sus ojos y vio, aquello que jamás pensó ver, una mujer con su cara desfigurada, su vientre cubierto en sangre, le faltaba parte de su cabellera y tenía los huesos de sus manos rotos. Estaba aterrado, podía ver cómo ella estaba encima de él, no le quedaban más fuerzas como para moverse, permanecía inmóvil, solo esperaba despertar de este mal sueño del cual no podía escapar. Ella se levantó, caminó hacia la puerta de la habitación, y se quedó observando a Mateo, al rato los 2 pequeños aparecieron y ella los tomó en sus brazos, ya estaba amaneciendo y así acabaría finalmente esta, la que fue la más larga noche. Mateo seguía en su cama, solo lloraba, no podía seguir con esto, él sabía quiénes eran y por qué estaban aquí, él sabía que era hora de darle fin a todo esto. Luego de las 3 peores noches de su vida, se levantó de su cama, abandonó la pieza y recorrió lentamente el hogar. Se decidió a entrar a una de las piezas, quizás la que más adoraba, la pieza de sus hijos. Allí estaban los 2 pequeños abrazados, con sus ropas coloridas, allí estaban, muertos por una bala de la pistola de Mateo, no hizo falta moverse mucho y pudo contemplar, a su compañera de vida, su amada esposa, a la que torturó por un ataque de celos.
No le bastó con solo quitarle a sus hijos, le arrebató su vida con cada golpe que le dio, no podía creer lo que hizo, lloraba desconsolado, él estaba seguro que esas noches ellos venían a buscarlo, y no podía seguir ocultándose, así fue como él tomó del suelo la pistola, la cargó y decidió de una vez por todas acabar con sus noches, sus horribles noches.